Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta iglesia de Colosas provocaba gran gozo en el apóstol Pablo por su buen orden y firmeza de su fe. Las dos expresiones son de origen militar e ilustraban a un pelotón de soldados bien preparados para la batalla. Sin embargo, Pablo oraba por ellos, para que fueran consolados sus corazones, para que fueran unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo esto es demasiado profundo incluso para entenderlo. Pero notemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Son riquezas espirituales maravillosas. ¿Cómo necesitamos que el velo se nos sea quitado para gozar a plenitud todo lo que Él tiene para nuestras vidas? No es algo que nuestra mente pueda entender, pero que Dios nos conceda gozar y experimentar esos tesoros de sabiduría y conocimiento espiritual. Pablo les exhorta que así como recibieron al Señor Jesucristo, así anduvieran en Él. Nuevamente esa palabra andar que implica acción, que implica una forma de vida continua. Para andar en Cristo necesitamos estar arraigados y sobreedificados en Él.
es decir, profundamente enraizados en Él y creciendo sobre el fundamento que es Él y su palabra. Él es la vida de nuestras vidas, el centro de todo en nuestra vida debe ser Él. Esto será únicamente al mantenernos en comunión con Él y en obediencia a su palabra. Como sabemos, mientras más alto es un árbol, más profunda deben ser sus raíces para ser estables. Igualmente, nuestro crecimiento es proporcional a lo arraigados que estamos en Cristo, en esa íntima y plena comunión con Él. Estar arraigados en Cristo inevitablemente traerá crecimiento visible y cambios continuos en nuestras vidas, y allí seremos confirmados en la fe y podremos abundar en acción de gracias, como habla este pasaje. Pablo les advierte de ser engañados con filosofías y huecas sutilezas, es decir, aquellos engaños despreciables que niegan la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos recuerda que nuestra fe debe estar en Cristo, porque en Él habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo que ya no necesitamos agregar nada a esa preciosa salvación dada por fe. En Cristo somos circuncidados espiritualmente. En Cristo fuimos resucitados de aquella muerte de pecado. Él nos dio vida juntamente con Él, perdonó nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito y se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. Todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley que les resulta imposible pagar en sí mismos. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón, todo ser humano está bajo la sentencia irremediable de muerte. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por medio del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón. Cuando alguien era crucificado, la lista de los delitos de ese delincuente era clavada en la cruz junto al delincuente, para declarar los delitos y las transgresiones por las que era castigado. Los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de nosotros. De tal forma que satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que requerían el pago total. Es maravillosa la salvación que hemos recibido. Allí Él despojó a todo principado y potestad. Allí Jesucristo obtuvo la victoria absoluta. Triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente, así como los generales romanos victoriosos hacían desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma. El triunfo de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra salvación. Y por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, por tanto, es decir, por esa victoria absoluta de Cristo, nadie os juzgue en comida o en bebida, etcétera, etcétera. Se había metido la falsedad en la iglesia. Se habían metido falsos maestros que incluso estaban rindiendo y enseñando a rendir culto a los ángeles. Algo que está prohibido en la palabra de Dios porque el único digno de gloria, honra y adoración es Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, esta gente que se había metido no era parte de la iglesia, no estaban asidos de la cabeza que es Cristo, por lo que estaban enseñando filosofías y huecas sutilezas. Como dice en el versículo 22, mandamientos y doctrinas de hombres. Ese es un peligro inminente terrible, es de ahí de donde surgen las religiones y las sectas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo necesitamos mantenernos firmes en Cristo? Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué tesoros están escondidos en Dios? Número 2. ¿Por qué tenía gozo Pablo en cuanto a la iglesia de Colosas? Número 3.
¿En quién debemos estar arraigados y sobreedificados? Número 4. ¿Se estaban metiendo en la iglesia filosofías, mandamientos y enseñanzas falsas de hombres? Número 5. ¿La circuncisión que recibimos es carnal o espiritual? Número 6. ¿El bautismo en agua simboliza nuestra muerte al pecado y resurrección y nueva vida en Cristo? Número 7. ¿Quién anuló el acta de decretos contra nosotros y despojó a los principados y potestades? Número 8. ¿El culto a quienes estaban introduciendo los falsos? Número 9. La iglesia de Cristo, unida a la cabeza y unida entre ella al resto del cuerpo, se va nutriendo y creciendo en el crecimiento que da Dios. Y número 10. ¿Todas las prohibiciones humanas y religiosas tienen algún valor contra los apetitos de la carne? Aquí terminamos el capítulo 2 del libro de Colosenses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.